nuestra pregunta 1, vamos a demostrar que ese conjunto H que está ahí, que es los X en Rn, tal que el producto de las coordenadas es mayor o igual que 1 y X es mayor o igual que 0, el vector, es un conjunto convexo. Y para ello puede ser útil utilizar esa desigualdad que nos dan ahí para X e Y positivos y lambda entre 0 y 1. Entonces algo que es la combinación convexa entre X e Y es mayor o igual que X a la potencia lambda por Y a la potencia 1 menos lambda. La segunda es, nos dan un vector genérico A mayor o igual que 0 y nos piden demostrar que ese conjunto de ahí, que es los X en Rn, tal que la suma de los cuadrados de las coordenadas dividido por las coordenadas de A sub I al cuadrado es menor o igual que 1. Y tenemos que probar que eso es convexo y para ello nos dan una segunda desigualdad que dice que puede ser útil, asumo que va a ser útil, que es la desigualdad de Cauchy-Schwarz en Rn. Y la tercera, dice dado una matriz C y M matrices en S n, en el conjunto de las matrices simétricas de dimensión n, muestre que I, que está definido como los I en Rm, o sea, en vector, tal que C menos la suma de las columnas, o sea, de las matrices A sub I por I sub I, pertenece a las matrices simétricas semidefinidas positivas. Y abajo nos da la definición de que es el conjunto de las matrices simétricas semidefinidas positivas. Entonces son tres preguntas en las cuales tenemos que demostrar convexidad de algún conjunto que nos dan, y bueno, en este caso, por temas yo creo pedagógicos nos dan estas desigualdades, como en algún momento quizás nos vamos a encontrar con esas desigualdades y puede ahorrarnos como alguna justificación que pueda ser un poco más engorrosa sin conocer esas desigualdades. Entonces para la primera, que este conjunto H, el de la multiplicación de las coordenadas del vector X, que sea mayor o igual que 1, nos vamos a dar dos vectores genéricos que pertenezcan en H. Y nos vamos a dar, como siempre, nuestro parámetro lambda entre 0 y 1. Y netamente, solamente por definición. De hecho, las tres preguntas que están acá van a ser por definición y pueden ser como un poco repetitivas, pero bueno, la mayoría de estas demostraciones, si ustedes llegasen a preguntar en el control prueba que esto es convexo, la mayoría salen como con definiciones, con la definición de convexidad solamente. Salvo que en algún momento hay que armar como alguna desigualdad, pero de seguro va a haber como alguna pista quizás, como las desigualdades que no tienen acá. Entonces vamos a probar que este vector, que es la combinación convexa entre X e Y, pertenece efectivamente a este conjunto H. Entonces para ello escribimos que la multiplicación de las coordenadas de z sub i, reemplazamos la definición de z como la combinación convexa entre x e y, es decir, el producto entre y igual 1 hasta n de lambda por xy más 1 menos lambda por... Ay, acá hay un error de tipeo, mala mía, lo siento, acabo de verlo. Esto es ahí. Va un paréntesis, por favor, y este paréntesis de acá se elimina. Ese paréntesis se va. A ver. Y lo voy a tratar de borrar con el... Ahí está el draw. No. Yeah. Ahí sí lo parchamos a la mala. Está ese error de tipeo ahí. Entonces tenemos que probar, bueno, que esta combinación está en H. Entonces para ello vamos vamos a ocupar directamente la desigualdad sugerida. Ya va a traer el error de tipeo, mala idea copiar y pegar cosas, sobre todo cuando están malas. Yo creo que déjala así nomás. ¿Seguro? No les va a generar conflicto. Esperemos que no. Ya, pero ya está casi corregido. Está horrible dibujar con el mouse. Entonces, bueno, vamos a ocupar la desigualdad sugerida. ¿Se acuerdan? Teníamos la combinación convexa, era mayor o igual que algo.
que es lo que va a aparecer ahora cuando haga el cambio de diapositiva, que va a ser el producto de igual 1 hasta n de x sub i a la potencia lambda por y sub i a la potencia 1 menos lambda. Y esto lo podemos reordenar con propiedades netamente como de potencia. Lo podemos ordenar como el producto desde igual 1 hasta n de las x sub i, todo eso elevado a lambda, por el producto de igual 1 hasta n de las y sub i, todo eso elevado a 1 menos lambda. Entonces, esto que está acá, se aparece señalado en la pantalla, me imagino que sí, pero lo que está dentro del primer paréntesis, como el vector x pertenece a h, esto de acá es mayor o igual que 1. Toda esta cantidad de acá, y elevado a lambda son mayor o igual que 1. Y de la misma forma, el producto que está acá de las y, de las coordenadas de y, eso también es mayor o igual que 1, porque y también pertenece a este conjunto h, y eso elevado a 1 menos lambda también es mayor o igual que 1. Entonces todo este producto es mayor o igual que 1. Y eso era lo que necesitábamos verificar, que el producto de las coordenadas de z sea mayor o igual que 1. Por lo tanto, esta combinación convexa efectivamente pertenece al conjunto H, y por eso concluimos de que H es un conjunto convexo. Netamente, ocupar definición, matraquear un poco, en este caso llegar justo a la desigualdad que nos da, bueno, igual donde saqué el problema, la desigualdad estaba como para el otro lado, entonces ya quizás te podías marear un poco con la desigualdad, pero ya la pusimos como en el sentido en que nos correspondía ocuparla. Y con eso demostramos de que este conjunto H es un conjunto convexo. Y para la siguiente pregunta, y ahora tengo que borrar la paréntesis. La siguiente pregunta, que era este conjunto que estaba acá, que se llamaba E, va a ser lo mismo, va a ser exactamente lo mismo. Vamos a partir con dos vectores genéricos que estén en este conjunto E, y nuevamente un escalar genérico entre 0 y 1, y vamos a probar nuevamente que la combinación convexa está dentro de este conjunto. Entonces, comenzamos por la definición. Escribimos la suma igual 1 hasta n de z sub i dividido en a sub i, todo eso al cuadrado. Reemplazamos la definición de z, y ahora sí está bien escrita. Sí, ahora sí está bien escrita. Y ahora vamos a desarrollar este cuadrado del demonio más abajo. Vamos a factorizar algunas cosas. Por ejemplo, este cuadrado del demonio nos va a tirar el lambda cuadrado en algún momento fuera. Entonces esto es lambda cuadrado por la suma de x sub i, a sub i, todo eso al cuadrado, más 2 veces lambda por 1 menos lambda por la suma de los productos, de la x sub i, a sub i, la y sub i dividido en a sub i, más 1 menos lambda al cuadrado por la suma de los y sub i dividido en a sub i al cuadrado. Este término de acá, como dice abajo el spoiler, es menor o igual que 1, porque x pertenece al conjunto E. El término que acompaña al lambda cuadrado, eso es menor o igual que 1. Lo mismo sucede con el término que acompaña al 1 menos lambda cuadrado, porque, bueno, la i también está dentro del conjunto E. Donde vamos a tener problemas, donde tenemos problemas efectivamente en este término feo, que está acá. Pero alguien nos quiere mucho y nos entregó la desigualdad de Cauchy-Schwarz, dijo, te puede servir, y efectivamente nos va a servir. Entonces ocupamos, vemos qué es lo que sucede con este término. Reemplazamos la desigualdad, ¿se acuerdan? La desigualdad está escrita como u sub i por b sub i, ya. El u sub i va a ser x sub i partido en a sub i, y el b sub i del enunciado va a ser y sub i dividido en a sub i. Entonces reemplazamos esto en la desigualdad que nos dieron, y nuevamente lo que está dentro de cada uno de los paréntesis, esto está como... Ya quizás la copié mal, sí, nuevamente copié mal la cuestión. Uf. No, está bien. Esto que está acá también es menor o igual que 1. Y ocupamos eso en la desigualdad que estamos viendo acá. Y concluimos que todo esto va a ser menor o igual que esta expresión de acá. Lambda cuadrado más 2 lambda por 1 menos lambda, más 1 menos lambda al cuadrado. Y si resolvemos estos términos, siendo
Y resolviendo otra vez este cuadrado del demonio, vamos a llegar a que esto es igual a 1. Por lo tanto, toda la expresión que teníamos acá es menor o igual que 1. Y por lo tanto probamos de que el conjunto, o sea, que el conjunto E es convexo. Comenzamos de que esto era la suma de los zi a sub i al cuadrado. Reemplazamos la definición y nuevamente llegamos a que el conjunto era convexo. La que viene ahora quizás como más interesante, porque es un poquito menos directa que esta, que las dos anteriores. Estas son como para ver como la intuición de demostrar las cuestiones de convexidad por definición. Entonces ahora vamos, la pregunta 3, si se acuerdan bien, era, tenemos que probar que este conjunto de acá, que nos dan esta definición media extraña, es convexo. Entonces nos vamos a dar dos vectores que pertenezcan, dos i en Rm, pero que pertenezcan a este conjunto. Y otra vez nos vamos a dar un lambda en 0 y 1. Vamos a probar que z igual a lambda por i1 más 1 menos lambda por i2 pertenece al conjunto i. Para ello, vamos a ver de que esta cosa fea, que era lo que estaba en la caracterización del conjunto i, vamos a probar de que esta cosa, que c menos la suma de i igual 1 hasta m de las matrices a sub i, por zi, pertenece a las matrices simétricas de dimensión n que son semidefinidas positivas. Entonces, bueno, esto es la definición de... O sea, esto es lo que... En la definición de ser semidefinido positivo, nosotros sabemos que este producto es mayor o igual que 0. Debería serlo. Entonces vamos a probar de que efectivamente este producto es mayor o igual que 0. Entonces acá escribimos doble traspuesto por esta matriz de acá, porque esto es una matriz, por doble. Vamos a ver qué es lo que sucede con esta expresión. Reemplazamos la definición de z como la combinación convexa entre y1 y 2, entonces nos queda doble traspuesto por c menos lambda, la suma de 1 a m de a sub i y sub i 1, menos 1 menos lambda, la suma de i a 1 hasta m, de la a sub i y sub i 2, y eso multiplicado por el vector w. Por si acaso, si es que en algún momento alguien como que se marea un poco con las dimensiones de esto es un escalar. El w traspuesto por una matriz cuadrada por w, eso debería ser un escalar. R1. Entonces acá ya, quizá en algún momento nos gustaría agrupar cosas, pero tenemos un solo C y, bueno, deberíamos tener dos C entre comillas, pero en realidad no es necesario. Lo que vamos a hacer va a ser que vamos a escribir este C como lambda por C más 1 menos lambda por C. Entonces con esto podemos empezar a agrupar algunas cosas que tengan lambda y algunas cosas que tengan 1 menos lambda en una sola expresión. Entonces nos queda doble traspuesto por lambda factor de c menos la suma de i igual 1 hasta m de las a sub i y sub i 1. Y al otro lado nos va a quedar más 1 menos lambda por paréntesis c menos la suma de i igual 1 hasta m a sub i y sub i 2. Y todo esto va a estar multiplicado por w. Entonces ahora lo que vamos a hacer, vamos a distribuir estas cosas. Vamos a distribuir w por esta cantidad de acá y w traspuesto por esta cantidad de acá, y eso lo vamos a juntar con el w que está acá. Entonces nos queda lambda por w traspuesto, paréntesis, c menos i igual 1 hasta m, a sub i y sub i 1, por todo eso por w, más 1 menos lambda, w traspuesto, c menos la suma de i igual 1 hasta m, a sub i y sub i 2, y todo eso por w. Y por definición, nuevamente, dado que I1 e I2 pertenecen a este conjunto I, nosotros sabemos de que estas cantidades son mayores o iguales que 0. Esta cantidad que está acá y esta cantidad que está acá son mayores o iguales que 0. Como el lambda y el 1 menos lambda son cantidades mayores o iguales que 0, toda esta expresión que está acá también es mayor o igual que 0. Por lo tanto, probamos nuevamente que la combinación convexa de estos dos vectores que nos dimos al principio, el I1 y el I2, pertenecen a este conjunto I. ¿Por qué? Porque cumplen la definición de que la combinación convexa es semidefinida positiva. Y por lo tanto, este conjunto I también es un conjunto convexo.
Pregunta número 2. Ya estas son preguntas de control, que me imagino que es como lo que le interesa a la gente, sobre todo en estas clases que son como preparativas de control. Vamos a considerar un problema clásico de considerar un problema P igual, pero ahora es máximo, no es mínimo como siempre. Un detalle. Maximizar C traspuesto X sujeto a traspuesto X menor o igual que B y X mayor o igual que 0. Pero acá, si se dan cuenta, B no es un vector, sino que es solamente una restricción de desigualdad. B es un escalar. Sí, como que la notación que hemos ocupado hasta ahora en el curso, por lo menos en las clases de auxiliar y en los resúmenes, es que los vectores están como en negrita y los escalares están como no en negrita. Entonces, es toda una restricción de es una sola restricción. Donde tenemos que A y C pertenecen a Rn, donde A es un vector estrictamente positivo, es decir, todas sus coordenadas son mayores o estrictas que 0. C es mayor o igual que 0 y B es un escalar que es mayor o igual que 0. Nos dicen formule el dual de P y encuentre una solución óptima de este dual. Y además de eso, utilice la solución óptima del dual para resolver P. Y la segunda pregunta dice que consideremos el poliedro P tal que X pertenece en Rn, con AX menor o igual que B, y supongo que es no vacío y no contiene líneas. Y vamos a suponer que Q es igual a X, teta en Rn más 1, tal que AX más teta por B es menor o igual que 0, con teta menor o igual que 0. Dicen que probemos lo siguiente. Número 1, que Q es no vacío y no contiene líneas. Y parte B, que si X barra y teta barra es un rayo extremo de Q, con teta barra menor estricto que 0, entonces 1 menos teta barra por X barra es un punto extremo de P. Entonces, para esto, bueno, para la primera parte, para el P11, vamos a recordar la relación entre las variables del dual y las restricciones del dual, las variables del primal y las restricciones del primal. Entonces, ¿por qué puse esto acá? Porque si se dan cuenta, esta cosa es de maximización. Ya. Nosotros sabemos pasar de minimización a maximización. Una forma de hacerlo es, ya está bien, digo que escribo esto como minimizar menos C traspuesto X. Pero ya quizá ahí vamos a tener como, nos vamos a marear un poco con los signos. Entonces vamos a asumir de que esta cosa es como el dual de otra cosa. Y vamos a tener como esta otra confusión, pero ahora con las P y las D. Entonces, por eso puse la tabla. En este caso, tenemos un problema de maximización. Si tenemos una restricción de menor o igual en el problema de maximización, que es lo que aparece acá, restricciones de menor o igual, eso significa que el multiplicador de esa restricción, o sea, la variable dual, va a ser mayor o igual que 0. Y por otro lado, acá tenemos que la variable de x del problema de maximización es mayor o igual que 0. Acá tenemos variable de maximizar mayor o igual que 0. Eso se traduce en que la restricción de lo que vamos a calcular del problema dual va a ser mayor o igual que algo. Entonces vamos a dejar eso como ahí en el tintero para cuando tengamos que resolver esta pregunta. Vamos a tener entonces una restricción de mayor o igual a algo y las variables van a ser positivas. El teorema de dualidad de Ir, si yo tengo una solución factible del problema primal y una solución factible del problema dual, entonces Y traspuesto por B es menor o igual que C traspuesto por X. Sí, el costo del dual es menor o igual, cuando es maximización, es menor o igual que el costo de la minimización, para cualquiera factible. Y dualidad fuerte, que si los problemas tienen solución óptima y esta solución es finita, entonces tanto el primal como el dual tienen el mismo valor en la función objetivo que están minimizando o maximizando. Y acá está el pequeño error de coordinación de equipo docente, lo siento, quizás no debería hacer eso. El teorema de holgura complementaria, el profesor no lo vio estrictamente en clase, y bueno, nosotros lo incluimos en el resumen, porque hicimos como el resumen del capítulo de dualidad, y este igual es como de los teoremas importantes de dualidad, y creo que el profe no lo vio como explícitamente.
técnicamente no lo deberíamos preguntar. No, no deberíamos, y si lo preguntamos, lo damos como dato, por si acaso. Si que ustedes dicen, ay, pero esto no lo vimos en el curso, ya está bien. Si no lo vieron y lo vamos a preguntar, se los damos como datos, sí, se los entregamos. Y si no, igual está como en los resúmenes, les decimos, ocupen esto. Entonces acá, sean X e Y soluciones factibles del problema primal y dual, los vectores X e Y son soluciones óptimas para los respectivos problemas, sí, solo sí. Para cada una de las restricciones, tengo que Y por la variable dual y sub I por la iésima restricción del primal es igual a 0. Es decir, o esto es activa, o esta restricción es activa, o el multiplicador es 0. Y tenemos exactamente lo mismo para las restricciones del dual. O la jésima restricción del dual es activa, o la jésima variable del primal es igual a 0. Y nuevamente la tablita que ocupamos en la clase auxiliar 3, que es lo que nos muestra esta relación entre qué pasa si mi problema primal es factible, qué pasa con el dual. Tenemos esta tabla de relaciones. Si los óptimos finitos es finito en uno de los problemas, en este caso, no sé, el problema primal, en el problema dual solamente el óptimo puede ser finito. Y mi problema primal es no acotado, la única posibilidad que tengo con el problema dual es que sea infactible. Y si mi problema primal es infactible, tengo dos posibilidades. Puede que el problema dual sea no acotado o pueda ser infactible. Entonces vamos a, como ya habíamos adelantado antes, cuando comenzamos el resumen, vamos a sacar el dual de esta cuestión. Que era un problema de maximización, por lo tanto ahora el dual va a ser minimizar algo. Minimizar I por B. Recuerden que teníamos una sola restricción, por lo tanto esto es un escalar. Son la multiplicación de dos escalares y por lo tanto son un escalar. Sujeto A, habíamos dicho, si teníamos variable positiva en el problema de maximización, eso se transforma en una restricción de mayor o igual. En este caso tenemos n restricciones de mayor o igual porque teníamos n variables en el primal. Entonces, I por la iésima coordenada del vector A tiene que ser mayor o igual que C sub I, donde C sub I era el vector de costos de la función objetivo del problema P. Y como la restricción del problema primal era, o sea, del problema de maximización era mayor o igual, nuestra variable dual asociada va a ser de mayor o igual también, y es una variable que es escalar. Entonces, ¿cómo resolvemos esta cuestión? Se dan cuenta como supuesto del enunciado nos decía que las coordenadas de A sub I eran estrictamente positivas. Entonces yo puedo dividir esta expresión, puedo dejar que I sea mayor o igual que C sub I dividido en A sub I. Entonces podemos calcular la solución de este problema dual sin utilizar ningún método, ni simplex, ni nada, solamente por intuición. Nosotros sabemos que la I va a ser mayor o igual que C sub I dividido en A sub I, eso para todos los I. Entonces en particular, el I óptimo va a ser igual al máximo de todos estos cocientes. ¿Se ve? ¿Se entiende ese paso o no? Ya, vale, gracias a la gente que por lo menos dice sí o... Bueno, igual pueden hablar por el chat, si que hay gente que no le gusta mucho hablar por micrófono o no tiene micrófono, pueden escribir por el chat también, me aparecen como las notificaciones. Entonces Como todo... que, disculpa, si nos piden como obtener el óptimo, casi siempre va a ser así, como muy fácil de ver. Sí, por lo general cuando no te vamos... Ya, aquí, spoiler, no te vamos a poner un tabló, te vamos a hacer como ya, calculame la base y hazme 100 iteraciones de simplex para llegar al óptimo. No creo que no lo vamos a hacer. No tiene ningún sentido porque fue como pura matraca y... De hecho, creo que ni siquiera en el curso de optimización pedimos como llegar al óptimo como haciendo simplex, así que... Y si pedimos sacar el óptimo de algo, por lo general es como por inspección o con trucos como estos. De hecho, esto igual es como... Esta parte es como súper parecida a un problema de la tarea, ¿no? Lo tengo más o menos fresco porque alguien como que me escribió por ese problema, entonces sí, es como muy parecido a un problema de la tarea. No es exactamente igual, pero la lógica es como más o menos lo mismo, resolver sin utilizar simplex, algo que se puede ver como más o menos directo. En este caso, claro, como sabemos que la I es mayor o igual que eso, entonces
nos vamos a quedar con el máximo de estos ratios. Alguien me escribió. Ya, perfecto. Alguien se dio cuenta que era como el de la tarea. Súper bien. Sí, esencialmente es casi lo mismo. Así que si alguien no ha visto, creo que el 320 algo quizás. Ya, muy parecido a esto. Y regalo de, bueno, igual, un regalo como de precontrol. Entonces vamos a decir que hay un J estrella tal que cumple la gracia, pues, que cumple que el máximo de estas cosas. Es decir, que este cociente C sub J estrella dividido en A sub J estrella, el máximo de todos estos ratios. Entonces el valor óptimo de la función del dual es, bueno, C sub J estrella por B dividido en A sub J estrella. Ese es el costo o el costo óptimo de la función dual. Entonces ahora para la segunda parte, que era, dada la solución del dual, queremos resolver P. ¿Qué es resolver P? Encontrar el valor de la X y encontrar el costo óptimo. Pero el costo óptimo está como de regalo, por el teorema de dualidad fuerte, ¿no? Si los óptimos son finitos, entonces los valores de la función objetivo son los mismos. Entonces el valor óptimo de la función objetivo del primal va a ser este mismo. Pero ahora hay que encontrar las X. ¿Cuánto vale la X del problema primal? Entonces aquí vamos a ocupar este teorema, un golazo de teorema de holgura complementaria. Tenemos este set de restricciones, tenemos las variables del primal por C sub i menos i sub ai, que son la restricción del dual, que está de acá. Es igual a 0 y esto se cumple para todos los índices de 1 hasta n. Entonces yo sé de la parte anterior de que hay una de estas restricciones que es activa, que es la que cumple esto, ¿cierto? La del índice J estrella. Hay uno que el I va a ser igual a C sub J estrella dividido en A sub J estrella. Hay una restricción que es activa, la otra no. Vamos a asumir que no. Entonces vamos a decir que X sub I estrella va a ser igual a 0, dado que, a ver, en el caso del J estrella, esta cosa, C sub J estrella menos I por A sub J estrella, eso es igual a 0. Entonces la X sub I puede ser cualquier cosa. Pero nosotros sabemos que la J estrella restricción del dual es activa. Por lo tanto, para los otros índices que no son J estrella, tenemos que cumplir esta relación. Y nosotros ya sabemos que las restricciones para los otros índices que no son J estrella no son activas. Entonces estas cosas no son cero. Por lo tanto, las variables primales que no tengan índice J estrella están obligadas a ser cero por el teorema de holgura complementaria. ¿Alguien iba a hablar? No, escuché como una expresión tipo duda, ¿no? No, creo que no. Entonces, como había anticipado antes, como por dualidad fuerte, el óptimo del dual es igual al óptimo del primal. Entonces, bueno, se ha traspuesto X estrella. Como dijimos en esta parte de acá, todos los índices que no sean J estrellas van a ser igual a 0. Por lo tanto, este costo, el de la función del objetivo del primal, va a ser solamente CJ estrella por XJ estrella, todo esto en el caso óptimo. Y nosotros sabemos por dualidad fuerte que este es el valor de la función objetivo, este es el valor de la función objetivo del dual. Ahora yo quiero saber cuánto vale X estrella J estrella. Y bueno, lo que hago es despejar esto, y me queda que la única coordenada que no es 0 del vector de X va a ser igual a B dividido en A sub J estrella. Y esencialmente es eso, y esto es una pregunta de control, así que igual interesante. Por eso dije, ya, si entró en el control, seguramente el profe vio alguna complementaria, pero no lo había visto, entonces. Y me dijo muy tarde ayer, entonces. Bueno, se quedó nomás, pues va a pasar como gol, lamentablemente, en esta ocasión. ¿Dudas con algún paso que hayamos hecho hasta acá? Por chat o por micrófono, como ustedes gusten. Parecer no hay dudas.
O alguien se está demorando. No avisa si alguien está escribiendo, creo que no. Entonces vamos a la siguiente parte. Vamos a recordar qué es lo que decía el enunciado de la parte siguiente. Ya era esta cosa de los rayos. Ya, nos dan un poliedro, nos dan otro poliedro que es como de una dimensión más y nos agregan como algo como, es muy parecido a lo que tenemos acá, pero nos agregan este teta que es menor o igual que cero, que es una coordenada nueva de los vectores. Y quieren que probemos que Q es no vacío y no contiene línea, y esta otra cosa acá de los rayos extremos. Ya, entonces, vamos con esta parte. Entonces, como estaba diciendo, tratamos de leer el enunciado como que la diferencia entre el poliedro P y el poliedro Q es como que aparece una coordenada más, como una coordenada teta que es negativa, y como que justo aparece multiplicando el vector del lado derecho, y hace que A por X más este teta por el vector del lado derecho sean igual a 0. Entonces, bueno, para probar que este poliedro nuevo Q no es vacío, tratemos de ojalá llegar a algo que solamente como que sea igual a lo que teníamos en P, porque en la hipótesis nos dicen que P es no vacío y además de eso no contiene línea. Entonces, ¿cómo recuperamos un punto de P, por decirlo así? Si elegimos el vector θ igual menos 1, esta expresión de acá se convierte en AX menor o igual que B, que son el set de restricciones que definían al conjunto P, ¿cierto? Estas eran las restricciones que definían al poliedro P. Y yo sé que P es no vacío, entonces existe al menos un punto que cumpla que A por X sea menor o igual que B. Por lo tanto, el vector formado por el vector X de Rn y la coordenada menos 1, donde este X pertenece en el poliedro P, porque este X satisface este set de restricciones, este efectivamente es un punto factible para el poliedro Q. Entonces, como que a partir de la definición de P armamos como el buen punto factible para este poliedro nuevo que nos dan, que es como una extensión, le extienden en una dimensión el poliedro P. Y por otro lado, como el poliedro P decían que no contenía línea, entonces es decir, no hay una dirección en la cual yo me puedo ir al infinito que siga satisfaciendo a X menor o igual que B. Por lo tanto, como el poliedro P no contiene línea, podemos extender también directamente esa propiedad para el poliedro Q. Queda como claro eso, como es directo de ver de que, dado que P no contiene línea, el poliedro Q tampoco contiene las líneas. Ya alguien dice, sí, perfecto. Entonces ahora para la parte B, error de tipeo para los posts, ya, ok, hay que seguir iterando con esta metodología de ir poniéndole pausa a esta cosa. Entonces ahora vamos a considerar X barra y teta barra un rayo extremo de Q. Vamos a recordar esta definición, que no la pusimos como en los cuadros anteriores porque es mejor tenerla a mano. Para que un vector sea rayo extremo de un cono poliedral, porque si se dan cuenta de esta cosa de acá, está escrita de esta forma como para decir esto es un cono poliedral. Pero aquí ya alguien podría decir, oye, pero Cristian, los conos poliederales eran A por X mayor o igual que 0. Bueno, está bien, pues tomamos esto de acá y lo tiramos al lado izquierdo y nos queda menos AX menos θB mayor o igual que 0, esencialmente es lo mismo. No, si es AX mayor o igual que 0 o AX menor o igual que 0, asumimos que es lo mismo. No se preocupen con eso, no se mareen de que tienen que ser siempre A por X mayor o igual que 0. Entonces esto de acá es un cono poliedral. Para que este vector de acá sea un rayo extremo de un cono poliedral, necesitamos tener n-1 restricciones que sean linealmente independientes. Donde esta n mayúscula es la dimensión del espacio donde está el cono. Y lo escribí con mayúscula para que no nos confundamos con las dimensiones de X, pues X pertenece en Rn minúscula. Entonces, ahí tip,
podría ser de que en algún momento nos aparezca algo así, porque en el libro y en el resumen está como todo escrito con N minúscula y siempre funciona como bonito. Bueno, acá en este caso consideramos que Q pertenece en Rn más 1, por lo tanto, este N mayúscula menos 1 en realidad es un N minúscula. Por lo tanto, hay N restricciones que son activas para este rayo extremo. Entonces, tenemos N restricciones de la forma A sub i traspuesto X más teta por BI que sean igual a 0. Son las restricciones de acá que se van a cumplir con igualdad. Ahora, netamente como por notación podemos decir que, y sin perder ningún tipo de generalidad, podemos decir que son las primeras N. Y si no son las primeras N minúsculas, bueno, está bien, puedo hacer algún reorden de los índices, entonces eso no afecta la demostración. Entonces, si despejamos cada una de estas igualdades que se cumplen, o sea, de estas restricciones que se cumplen activas, tenemos que pasamos el teta dividiendo, pero en negativo, al lado izquierdo, entonces queda a sub i traspuesto por x dividido por menos teta, eso es igual a b sub i, y esto se cumple para todo i de 1 hasta n. Y por lo tanto, en este caso tenemos n restricciones activas, pero para el poliedro P, para el AX menor o igual que B. ¿Sí? Y acá como teta era negativo, menos teta es positivo, por lo tanto, x dividido... esto debería ser x dividido en teta, por si acaso. Sí, debería ser menos 1 dividido... O sea, sí, menos 1 dividido en teta barra x barra, no esto que aparece acá. Debería ser... Sí, acá debería haber una x. Sí, ya esto no puede quedar mal. Entonces, como tenemos estas n restricciones activas, tenemos que x barra dividido por menos teta barra, nuevamente, x barra es mayor o igual que 0, teta barra es menor o igual que 0, o sea, menor estricto que 0. Entonces, menos teta barra es mayor estricto que 0, por lo tanto, todo esto que está acá es mayor o igual que 0. Es una solución básica factible de P, y nosotros tenemos esta equivalencia de que vértice igual punto extremo igual solución básica factible. Por lo tanto, esta expresión de acá es un punto extremo del poliedro P, del poliedro que nos dan, el primer poliedro, el que no tenía esta restricción de acá, ¿cierto? Y bueno, ¿qué es lo que hicimos acá? Netamente para esta parte jugamos como con las dimensiones. La dificultad de esto, bueno, era tener a mano la definición de qué es lo que era un rayo extremo y hacer este juego como de números con las dimensiones de los poliedros. La pregunta número 3 dice, sea P de B, X tal que AX igual B, con X mayor igual que 0. O sea, definimos un poliedro en función un poliedro en forma estándar en función del vector que está al lado derecho. Además, vamos a definir un conjunto S, que el conjunto S es igual, son los B tal que P de B es distinto al vacío. Y vamos a definir una función f de B larga, de B vector, que es minimizar C traspuesto X con X perteneciente a este poliedro generado en función de B. Ya, esto es una adaptación de una pregunta de un control. La adaptación porque hay algunas definiciones como que cambié como para que sea como un poco más fácil hacer algunas cosas. Parte número 1, muestre que para todo lambda mayor o estricto que 0 se tiene que f por lambda b es igual a lambda por f de b con b en este conjunto S. Y parte 2, supongo que f de b es finito, se define el conjunto de subgradientes de f en b como delta f b es igual a los i, tal que f de b barra es mayor o igual que f de b más i traspuesto por b barra menos b para todo b barra en este conjunto S. Nos dice, muestre que I es una solución óptima del dual del problema asociado a f de b, sí, solo si I pertenece a este conjunto de los subgradientes. Ya, estos bichos raros donde nos dan una definición y al tiro al ver la definición seguramente entramos como en pánico, porque es una cuestión que nunca habíamos escuchado. Quizá yo, la primera vez que escucho subgradiente, o al menos no lo tenía
no lo tenía con mi memoria, en mi memoria de corto plazo, entonces igual como, oh, un subgradiente que este, no, nunca lo había visto. O quizás sí, no me acuerdo, quizás con otro nombre. Entonces vamos a partir con algo como más o menos rápido de ver, o sea, no sé si tan rápido, pero para el ejercicio debería ser como, deberíamos asumirlo como que es rápido de ver. Quizás a esto se refería la Magda. Notemos que si B pertenece a este conjunto S, entonces lambda por B también pertenece a este conjunto S con lambda mayor estricto que 0. ¿Por qué sucede esto? Si tenemos esta expresión AX igual a lambda B, si dividimos esta expresión por lambda en ambos lados y definimos un X barra tal que sea X dividido en lambda, y esto va a ser mayor o igual que 0, tenemos exactamente el mismo set de restricciones que caracterizan al poliedro PDB. Entonces, como que lo que estamos haciendo al multiplicar por lambda este lado derecho es como amplificar proporcionalmente todas las coordenadas del vector B. Entonces, igual hace sentido que si hay hay un vector que es factible, todas sus proporciones o todos sus escalamientos deberían ser también factibles. Ahora, además, vamos a definir un conjunto I, que son los I tal que I traspuesto A es menor o igual que C traspuesto. Ya, y esto, spoiler, es como la región factible de un dual. Y bueno, vamos a definir el problema dual que está asociado a f de b. Por si acaso, si es que no quedó claro con las definiciones, f de b es como el valor óptimo de esto. El mínimo de esta función con los x pertenecientes en pb. O sea, el valor óptimo de la función c traspuesto x. Entonces vamos a definir el problema dual, o el valor de la función objetivo del dual, que va a ser el máximo de i traspuesto b con i perteneciente en este conjunto I mayúscula. Y nos damos cuenta que esta región factible del problema dual no tiene absolutamente nada que ver con el vector B. Eso igual es interesante, o sea, igual es como de estos típicos trucos de dualidad, nuevamente. Entonces, lo único que va a cambiar, lo único que me va a afectar el valor, el vector B va a ser como en el vector de la función objetivo del dual. Y ahora, además, si consideramos un lambda mayor estricto que 0, y comenzamos de esto, de D por lambda B, es igual al máximo de I en I, de los I traspuestos por lambda B, y como lambda es mayor estricto que 0, lo podemos sacar del máximo, entonces va a ser lambda veces el máximo de I traspuesto B, y esto no es más que lambda por el valor óptimo del dual en función de B. Y esto lo vamos a ocupar un poco más adelante. Ahora vamos a ver qué es lo que sucede con f de lambda b, porque hasta ahora no hemos visto absolutamente nada de f de lambda b. Solamente vimos que lambda b también pertenecía al conjunto este de los b que hacen que el poliedro sea no vacío. Entonces vamos a ir por caso. El primer caso que tenemos es que f de b, si f de b es no acotado, es decir, el valor óptimo de la función objetivo es menos de infinito, f de lambda b también lo es. ¿Esto por qué sucede? Que este problema sea no acotado significa que existe una dirección distinta de 0, tal que, a ver, vamos a ver, tal que se cumple esto. Sí, existe un vector D distinto de 0, tal que A por D es igual a 0, y C traspuesto D es menor que 0. Esto ya lo ocupamos, o quizás lo están ocupando en alguna parte de la tarea. No me acuerdo si lo ocupamos en alguna clase auxiliar, pero si es no acotado significa que existe una dirección en la cual yo siempre me voy a mantener dentro del poliedro y puedo ir hasta decrecer o crecer lo más que yo pueda. Y esta es como la definición en el caso de minimización. Entonces nosotros sabemos que si f de b es no acotado, existe esta dirección. Y en particular esta dirección también va a ser factible para el poliedro en el cual estoy escalando el lado derecho. Por lo tanto, si tengo que f de b es no acotado, f de lambda b también es no acotado, y por lo tanto la desigualdad es como más o menos directa. Entonces multiplico algo positivo por menos infinito, y ojalá que no, la gente de matemáticas no se enoje por hacer eso, pero digamos que se tiene la desigualdad. Ahora, por otro lado, si f de b tiene óptimo finito, f de lambda también lo tiene. Nuevamente, entonces en ese caso no existe una dirección factible, y por lo tanto, si no existe en AX igual B, tampoco va a existir en AX igual lambda por D.
Entonces, utilizando el teorema de dualidad fuerte, es decir, que los óptimos de las funciones objetivos del primal y el dual son lo mismo cuando el óptimo es finito, y esta igualdad que teníamos acá, la desigualdad la tenemos como más o menos directa. O sea, la igualdad que nos piden comprobar es más o menos directa. Y con eso tenemos la primera parte. Ya, veamos si alcanzamos a hacer la segunda. La segunda es que si I es óptimo del problema dual, entonces I es, sí, solo sí, I está en el conjunto de los subgradientes. Entonces vamos a, como una implicancia por dos lados, vamos por el lado derecho, de izquierda a derecha. Si este vector I es óptimo de dB, del problema dual, por dualidad fuerte sabemos que dB es igual a I transpuesto B, y eso es igual a f de B. Es decir, los óptimos son finitos, por hipótesis, y el óptimo, el valor de la función objetiva en el dual es lo mismo que el valor de la función objetiva en el primal. Entonces, para un B barra cualquiera, sabemos que I es factible para el dual de f de B barra. No necesariamente el óptimo, es factible porque dijimos en la parte anterior de que la región factible del problema dual no dependía del vector B. Entonces, pues es factible. ¿Es el óptimo? No lo sé. Entonces, no, pero tampoco necesito saberlo. Solamente yo sé que por dualidad débil, el óptimo del primal es mayor o igual que el óptimo, o sea, una solución factible, en particular en este caso, sí, una solución factible del primal va a tener un costo mayor o igual que el de una solución factible del dual. Entonces, si juntamos estas dos desigualdades, igual es como también muy parecido a algo que aparece en la tarea, llegamos a esto, que f de b barra es mayor o igual que f de b más i traspuesto b barra menos b. Y con eso concluimos que esta es la definición del subgradiente. Por lo tanto, i pertenece al conjunto de los subgradientes. Ahora vamos a ver la otra implicancia. Vamos a darnos un i en el conjunto de los subgradientes de f de b. Y vamos a reordenar un poco la expresión de la definición del subgradiente y la vamos a dejar así. Acuérdense que el B, el sin la barra es el que nos importa, y el I también son las cosas que nos importan. Entonces I traspuesto B barra es menor o igual que F de B barra menos F de B más I traspuesto B. Y ahora nos vamos a dar un X, pero en el poliedro de B barra. Sabemos que X es, bueno, es una solución factible. Entonces, C traspuesto de X es menor o igual que F de B barra. ¿Estamos claros con eso? Porque F de B barra es el óptimo, habíamos dicho, del problema cuando el lado derecho es igual a B barra. Entonces vamos a, en vez de escribir I traspuesto B barra, como X pertenece en el poliedro de B barra, sabemos que A por X es igual a B barra. Entonces el B barra lo vamos a escribir como A por X. ¿Sí? Acá está. El B barra lo escribimos como A por X. Y eso, ocupando esta desigualdad de acá que reordenamos, es menor o igual que F de B barra menos F de B más I traspuesto B. Pero este F de B barra es menor o igual que... esta desigualdad está... Esta desigualdad está al revés. Uy, muchos errores de tipeo. Perdón por la cantidad de errores de tipeo que tiene esta cosa. Ya, ¿dónde está? Vamos a corregir a la mala. Sí, porque se traspuesto, esto es minimización. Entonces, todas las soluciones factibles van a ser mayores o iguales que el óptimo, porque esto es un problema de minimización. Entonces, esta expresión de acá, dado que corregimos esta desigualdad que estaba mal escrita, esto es menor o igual que C traspuesto X menos F de B más I traspuesto B. ¿Sí? Porque reemplazamos F de B barra por C traspuesto X y lo acotamos superiormente. Entonces esta desigualdad de acá la vamos a reordenar un poco. Vamos a juntar en el lado izquierdo todas las cosas que tienen X y en el lado derecho las cosas que no tienen X. ¿Sí? Entonces nosotros sabemos
por dualidad débil, sabemos que para soluciones factibles del primal y del dual, el valor óptimo, o sea, el valor de la función objetivo del dual va a ser menor o igual que el valor de la función objetivo del primal. En este caso tenemos en el óptimo, ¿cierto? Entonces esta expresión de acá es menor o igual que 0. ¿Sí? Y esta desigualdad que está acá tiene que cumplirse para todo x. Acá nos dimos uno genérico, pero en realidad es cualquiera, ¿cierto? Tiene que cumplirse para todos los x. Entonces nosotros sabemos que como x pertenece en este polídromo, barra en particular es mayor o igual que 0. Por las restricciones que definen a P de B barra. Pero esta cosa de acá nosotros no sabemos lo que es. Como esto es mayor o igual que 0, nosotros esperaríamos de que esto tenga que ser menor o igual que 0. Porque si esto es mayor o igual que 0, nos va a quedar que mayor o igual que 0 es menor o igual que 0, y bueno, en realidad eso no nos sirve. Entonces tenemos que cumplir, esta desigualdad tiene que cumplirse para cualquier x. Y si se dan cuenta, este y traspuesto a menos c traspuesto menor o igual que 0, si pasamos el menos c traspuesto al lado derecho, nos queda y traspuesto a menor o igual que c traspuesto. Y con eso, si se recuerdan de las definiciones anteriores, es la región factible del problema dual, de cualquiera de los problemas duales, sin que es invariante con B. Todos los problemas duales de estas cosas no van a depender de B, entonces las regiones factibles son las mismas. Por lo tanto, con esto probamos, porque no lo sabíamos a priori, solamente sabíamos que I estaba en el subgradiente, no tiene por qué ser dual factible. En este caso sí probamos, que por lo tanto I tiene que ser dual factible. O sea, es dual factible, cumple esto. Entonces, como ahora vamos a considerar B barra igual 0. ¿Por qué puedo considerar B barra igual 0? Porque y eso pertenece a este conjunto S. ¿Se acuerdan que el conjunto S era el conjunto tal que P de B es igual a esa es no vacío? Bueno, si considero un vector en el lado derecho, un vector B que sea igual a 0, tengo un problema que sería AX igual a 0 con X mayor o igual que 0. Y eso es factible siempre. Tomo X igual 0 y eso es una solución factible de ese problema. ¿Sí? Entonces, por lo tanto, el vector 0 pertenece a este conjunto de vectores B que hacen que el políedro sea no vacío. Entonces, ¿por qué elegimos este? Nuevamente, truco para este tipo de problemas. Porque, bueno, está bien. Si elegimos, aquí comenzamos de esta desigualdad de acá, esto de acá va a ser 0. Esta cosa de acá va a ser 0. Y por lo tanto nos queda que f de B es menor o igual que I traspuesto B. Pero nosotros de dualidad débil sabíamos que f I traspuesto B es menor o igual que f por f de B, ¿cierto? Por dualidad débil. Entonces tenemos algo que es menor o igual y al mismo tiempo es mayor o igual. Por lo tanto, como ya sabíamos esto, tenemos los dos lados de la desigualdad. Por lo tanto, eso se transforma en una igualdad. Y como habíamos dicho que f de b es el óptimo del problema primal, y como es un óptimo finito, y es igual a esta i traspuesto b, significa que esta i traspuesto b, con este i en el conjunto subgradiente, es efectivamente el valor que optimiza la función del problema dual. Y por lo tanto, I es el óptimo del problema dual.